Buenos días, muchas gracias por su presencia. Como ustedes saben, pues el motivo de este acto es la presentación del libro Participación Ciudadana y Buen Gobierno Democrático, Posibilidades y Límites en la Era Digital. El libro del que es autor nuestro compañero y miembro de este departamento, don Jorge Castellanos Claramunt, y me han atribuido la responsabilidad de dar la palabra y también tener uno de los turnos de intervención. Me reservo las palabras propias para mi turno, pero sí que ya de este inicio pues agradecerles y mucho la presencia en este acto en el que no solo hay amigos y compañeros personales y sobre todo pues por el gesto de poder dedicar unos minutos a este acto con relación a la obra de Jorge Castellanos. En primer lugar, y como responsable de esta colección, como uno de los responsables de esta colección, como ahora detallará, ha venido desde Barcelona el buen compañero también, que trabajamos muchos temas afines, don Juli Ponce Solé, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y bueno, muchísimas cosas más que ahora no proceden. Le doy el primer turno de palabra y muchísimas gracias por tu presencia. Pues muchas gracias, Lorenzo. Bon dia, un plaer estar de nou a València. Sempre és un plaer venir aquí. De hecho, comentábamos que una parte de mi rama familiar es valenciana. La madre de mi madre nació en Valencia, emigró jovencita a Barcelona, pero siempre he tenido familiares aquí. Incluso decíamos, medio en broma, medio en serio, que parece ser que un famoso torero valenciano, el Tigre de Rusafa, pues yo estoy emparentado con él. Y bueno, siempre es un placer estar aquí. Yo voy a ser breve, pero sí que me gustaría decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que es un placer estar aquí, claro, agradecer la organización del acto a la Universitat de València y mi intervención simplemente es en calidad, no otra cosa que de director de la colección Derecho, Buen Gobierno y Transparencia de Marcial Pons, donde ha sido publicado el libro del profesor Castellanos, ¿no? Es una satisfacción estar aquí por diversas razones. Por ejemplo, porque el libro que se ha publicado en esta colección trae causa original de una tesis doctoral del autor, una tesis doctoral que realizó en el Departamento de Filosofía. Y efectivamente, luego diré algo, se nota también ese pozo de reflexión general en el libro, ¿no? Pero en cualquier caso es el resultado de una tesis doctoral de la Universitat de València, por tanto una muestra de la excelencia y del trabajo serio y riguroso que se lleva a cabo aquí, ¿no? Y que ha dado lugar a este libro, con un nivel de reflexión en el libro, cuando lo lean o si lo han leído, yo se lo recomiendo, un nivel de reflexión con una capacidad de abstracción y de preocupación por la definición de conceptos, ¿no? El autor va definiendo conceptos importantes que van surgiendo, ¿no? Yo no lo sé, populismo, etcétera, ¿no? Con esa preocupación por la precisión de qué estamos hablando y a la vez lo combina con un análisis riguroso del derecho positivo y de la jurisprudencia, ¿no? Hace un esfuerzo extraordinario por hacer un análisis de las regulaciones autonómicas en materia de transparencia y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, esa combinación de general y concreto yo creo que es uno de los puntos positivos y probablemente tiene que ver con la formación del autor, ¿no? En segundo lugar, claro, porque es una satisfacción estar aquí porque se ha publicado en esta colección, ¿no? Que yo tengo el honor de dirigir. Aprovecho para transmitir los saludos de la editorial Marcial Pons, que me ha comentado que agradece la celebración del acto. No he podido estar aquí ningún representante de la editorial, pero han delegado, diríamos, en mí, un craso error, pero bueno, yo hablo también en este sentido
dando las gracias por parte de la editorial, ¿no? Hay una colección de la cual el libro de Jorge Castellanos es la segunda aportación, ¿no? Y que se inició, y no está mal, con una traducción de un libro de Susan Rose Ackerman, profesora de Derecho en la Universidad de Yale, ¿no? Un libro sobre corrupción y gobierno, que por cierto el autor, el profesor Castellanos, ya cita en el número 2 de la colección, con lo cual ese proceso de retroalimentación, ¿no? De ir avanzando, de ir leyendo, de ir reflexionando, pues se cumple y se cumple bien, y estamos muy contentos que haya podido ser el número 2 de esta colección, ¿no? Al lado de Susan Rose Ackerman, pero no desmerece en absoluto y mantiene el tono que queremos que tenga esta colección, ¿no? Y en tercer lugar, satisfacción porque, aparte de que sea autor de este libro, pues con el profesor Castellanos nos conocemos desde hace años, hemos podido coincidir en actividades académicas aquí en la Universidad de Barcelona y me consta que es un académico serio, riguroso y muy trabajador. Por tanto, en fin, siempre es un placer también coincidir por motivos alegres con colegas a los cuales ya conocemos, ¿no? Yo terminaré mi exposición haciendo algún comentario sobre el libro, alguno más, aunque no me corresponde a mí, ¿no? Hay otras personas. Y luego explicitando un poco en el contexto de la colección los caminos que el libro puede abrir, ¿no? Que está abriendo ya, ¿no? Comentábamos antes que el libro ya ha tenido alguna recensión, ¿no? Comentábamos con el autor ahora viniendo, ¿no? Una recensión que yo conociera en la Revista Española de Transparencia por una colega de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, la profesora María Dolores Montero Caro. Me comentaba el autor que está pendiente de publicarse en la Revista Española de Derecho Constitucional una segunda recensión, con lo cual, bueno, es un indicador del impacto que tiene y que va a tener este libro, ¿no? Yo creo que es un libro muy bien escrito, como dice él en las primeras páginas, que se adentra en el corazón de no de las tinieblas, ¿no? Sino en el corazón de la democracia, y por ello, al adentrarse en el corazón de la democracia, se adentra también en el Estado social y de derecho, ¿no? El artículo 1 de la Constitución es indisociable un Estado democrático de un Estado social y de derecho, ¿no? Yo creo que va a ser un libro de gran utilidad para futuros investigadores, no solo por las reflexiones, sino por el análisis que hace, los materiales que aporta, y aborda cuestiones, yo creo, muy interesantes en las que el autor me decía sigue trabajando, como por ejemplo la relación entre participación y inteligencia artificial, ¿no? Sin ir más lejos, dedica algunos epígrafes, ¿no? Siendo esta una colección de buen gobierno, o de derecho, buen gobierno y transparencia, a mí me gustaría destacar que desde el título y luego en las páginas interiores, Jorge Castellanos establece relaciones entre la participación y el buen gobierno, ¿no? En positivo. Él sostiene que el buen gobierno es una condición, ¿no? Para el correcto desarrollo de la transparencia, mientras que, por ejemplo, en algún otro epígrafe habla de la corrupción como un elemento, un obstáculo a la participación, ¿no? ¿Alguna reflexión para terminar sobre las conexiones entre buen gobierno y transparencia en línea de lo que, y participación en línea de lo que el autor introduce en el libro, ¿no? Él sostiene, y es verdad, que la noción de buen gobierno, que es una noción nueva para nosotros, apenas conoce en nuestra legislación pues menos de una década. La noción de buena administración es más antigua, pero la de buen gobierno es relativamente reciente en nuestra legislación y desde luego en nuestra conciencia social y en nuestra agenda de investigación no ha sido un tema el buen gobierno al que hayamos dedicado mucha atención, ¿no? Yo creo que libros como este ayuda para avanzar en la precisión de lo que sea esta noción de buen gobierno y sus relaciones con las ideas de buena gobernanza y de buena administración. Trabajamos más quizás los administrativistas, pero en definitiva todos interesados en el derecho público y en la buena gestión pública, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, en definitiva, cuando hablamos de participación y de buen gobierno, como hace el autor y en conexión con otras nociones, nos preocupa, le preocupa a él y nos preocupa en la colección el tema de la mejora de la gestión pública al servicio de los ciudadanos.
el buen gobierno, la buena administración ha entrado ya hace años con fuerza en agendas políticas y administrativas de nuestro entorno. La OCDE, la Unión Europea han insistido en la importancia. Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve lo importante que es una buena gestión pública. Repasaba viniendo aquí algunos documentos y constataba que el Comité Económico y Social Europeo hace unos meses, ha emitido un dictamen sobre principios para los servicios públicos, leo el título textual, que contribuyen a la estabilidad del régimen democrático. Un dictamen de 2021 del Comité Económico y Social. Y en este dictamen de este mismo año del Comité Económico y Social Europeo se señala literalmente que cuando los servicios públicos se adhieren, también estoy leyendo literalmente, sistemáticamente a los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad de trato y hacen efectivo el derecho a una buena administración, también podríamos hablar del buen gobierno, refuerzan tanto la confianza en el Estado de Derecho y la democracia como la resistencia de los ciudadanos, dice el dictamen, frente a las promesas populistas. Yo creo que el buen gobierno, la buena administración está adquiriendo cada vez más fuerza en conexión con conceptos como la participación, la transparencia y otro. En la doctrina cada vez más se trabaja en esta línea. En la jurisprudencia también es muy abundante, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo Español también, que ha hablado de un nuevo paradigma en el ámbito del derecho público, e incluso a un nivel más específico el Tribunal Superior de Justicia de aquí, de Valencia, tiene ya bastantes resoluciones judiciales aludiendo a la buena administración, que ahora no vamos a entrar en detalle, pero que sería de la familia, diríamos, del buen gobierno, ¿no? Yo creo que trabajos como el de Jorge Castellanos lo que nos permite es ir trabajando estos conceptos, precisándolo. Esa es la tarea de los académicos para hacerlos operativos luego en la gestión y que puedan ayudar a la mejora de la gestión, ¿no? Cada vez más se detecta esa idea en el buen gobierno y en la buena administración de la obligación jurídica de diligencia debida o debido cuidado en la toma de decisiones públicas. Yo creo que esa es la línea un poco de ir precisando para hacerlo operativo. Aquí en Valencia, como en otras comunidades autónomas, las más recientes modificaciones de estatutos de autonomía han incorporado referencias a la buena administración, ¿no? El Estatuto Valenciano, que se modificó en 2006, me parece, incorpora un artículo donde se hace una referencia a la buena administración y en el mismo artículo al derecho que tienen todos los valencianos a participar en la vida política, económica, social y cultural. Ahí hay un punto de enganche, diríamos, en el Estatuto Valenciano. Y yo creo que la relación entre la mejora de la gestión pública y la participación es evidente, ¿no? En el sentido de que las personas participamos en la vida pública para ser escuchados, para que se nos dé la razón o no, pero al menos para que se nos tenga en cuenta, ¿no? Y que se nos tenga en cuenta con la debida diligencia y el debido cuidado, se nos escuche, y eso enlaza también con el hecho de que la participación puede ser un elemento para mejorar la gestión pública, ¿no? En fin, comentábamos ahora con la directora general viniendo, ¿no?, que Valencia no solo en el Estatuto de Autonomía, sino en legislaciones recientes, insiste en esa idea del buen gobierno y la buena administración, la ley del año 2015 de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, por ejemplo, o comentábamos con la directora general y me decía que acaba de ser publicado el tema de la participación en relación con los grupos de interés o lobbies, ¿no? Valencia tiene una ley que a mí me parece puntera, una ley de 2018 sobre los grupos de interés, y me dice que se acaba de publicar, lo seguíamos, pero que se acaba de publicar ya en la dirección oficial, en el boletín oficial valenciano, en el oficial, el decreto, ¿no?, que desarrolla, que habrá que leerlo con interés y ver su aplicación práctica, que desarrolla las cuestiones vinculadas con la participación y los grupos de interés, ¿no?, un campo importante, ¿no?, referido a la participación, a la democracia, a la buena gestión pública, a la influencia. Yo creo que ahí
hay un camino por recorrer, ¿no? No solo el control judicial, con esto termino, hay otros órganos, y aquí tenemos en la mesa, en fin, al profesor Lorenzo Cotino, hay otros órganos como los consejos de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, como el valenciano, donde el profesor Cotino es miembro, ¿no? Estos órganos yo creo que pueden y deben desarrollar también una tarea importante de precisión de los conceptos de buen gobierno y de buena administración, y de hecho yo he podido leer algunas resoluciones del Consejo Valenciano donde se cita efectivamente el derecho a una buena administración, ¿no? Hay, por tanto, todo un campo donde se puede trabajar, los académicos estamos trabajando, Jorge Castellanos ha trabajado en su libro, y todo un campo para mejorar, ¿no? Mi última referencia es a la medición de estos aspectos de buen gobierno, buena administración, transparencia, participación efectiva. Y termino con la cita de otro documento europeo, en este caso es un informe que hace periódicamente una institución académica, el Instituto de Calidad del Gobierno, el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y acaba de publicar el último informe, se titula el Índice Europeo de Calidad de las instituciones públicas, de las administraciones públicas a nivel regional en Europa, ¿no? Y en este Índice Europeo de Calidad de 2021, pues ya que estoy en Valencia, lo comentaba también con la directora general, les tengo que decir buenas noticias para los valencianos. En definitiva, son buenas noticias para los ciudadanos, puesto que cuanto mejor es la calidad del gobierno, cuanto más se promociona el buen gobierno, mejor se sirve a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y en este informe, Valencia, que en el de 2017 yo lo había consultado y estaba dentro de las regiones, comunidades autónomas en España, en la posición creo que era la 14, pues ahora en el de 2021 ha pasado a la posición 6, ha escalado bastantes posiciones, ¿no? No entraré en detalles, pueden consultar este informe, está en abierto, en inglés, sobre cómo se calcula estos índices de buen gobierno, de calidad. Y siempre es una alegría ver que se trabaja y que se obtienen resultados, que se miden por instituciones imparciales. Les tengo que decir que con más desagrado veo que Cataluña no estaba muy bien en el de 2017, un poquito por encima de Valencia, estaban en el 12, me parece. Pero ahora en el de 2021 la comunidad donde vengo pues ha bajado a la última posición, es la número 17, en índice de buen gobierno regional, específicamente en el ámbito de España, ¿no? Por tanto, felicidades para Valencia, preocupación para Cataluña. Yo en Cataluña ahora tuve una sesión sobre estos temas en la Escuela de Administración Pública con gestores públicos, directivos, y lo primero que empecé fue diciendo hay margen para mejorar, ¿no? Fue una forma elegante de no molestar a nadie. Digo, hay margen para una transparencia, hay margen para mejorar. Les vengo a hablar aquí de buen gobierno, buena administración, participación, transparencia. Vamos a mirar algunas técnicas que quizás podríamos mejorar. Pero aquí en Valencia pues me encuentro más relajado porque hay margen para mejorar, es verdad, pero de acuerdo con este Instituto de Calidad de Gobierno y sus mediciones se ha ido mejorando, ¿no? Y es de esperar que se siga mejorando en el futuro. Pues nada más, yo creo que libros como el de Jorge Castellanos ayudarán, si son leídos, objeto de reflexión, recensiones, sesiones como estas y otras, formación, en la propia docencia del autor, de otros compañeros, ayudarán a ir avanzando en lo que queremos, ¿no? Que es una democracia de mejor calidad y un funcionamiento de las instituciones públicas de mejor calidad. Le podemos llamar buen gobierno, le podemos llamar derecho a una buena administración, Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juli, por tu intervención. Como anunciaba, pues como invitado a formar parte de este acto, pues me reservaba para mi turno los comentarios.
Y el primero de ellos, pues señalar pues, que cuando me invitó Jorge Castellanos a presentar su libro, pues lo primero que le pregunté es cuál de ellos, porque está publicando de una manera ingente, una productividad extraordinaria, que es a la que también el sistema está presionando, pero sobre todo una calidad excelente. No ha querido estar en la mesa, pese a que fue invitada la directora de la tesis, que nos honra con su presencia, como muchas de las personas en mi intervención. No, eso es un formato al que no estoy acostumbrado, lo de la presentación de un libro, pero voy a hablar algo sobre el profesor Jorge Castellanos, algo sobre el libro y algunos apuntes también de algunos temas a colación del libro en los que estoy más vinculado. En este sentido, pues sobre Jorge Castellanos, pues no puedo decir más que parabienes, como lo demuestra pues con lo complicado que suele ser participar en eventos presenciales hoy en día, pues las personas que están aquí, porque no se trata de llenar un aula con alumnos que normalmente están más interesados en otras cosas, sino viendo pues los compañeros. Y creo que me congratulo mucho de ver la presencia de tantos compañeros de filosofía del derecho, respecto a los cuales pues les puedo decir que me congratulo por el Departamento de Derecho Constitucional, por el fichaje que hemos hecho y que no hayan podido hacer ustedes. Y en ese sentido, y me miro casi todo el rato para allá, porque la mayoría se concentran allí, pero también les diría que vamos a intentar compensar nos vino maleado por la filosofía del derecho y esperamos ahora corregirlo para que se nos constitucionalice y juridifique algo más. Lo digo en broma, pero lo cierto es que desde cada área vemos las disciplinas desde nuestra perspectiva y creo que Jorge viene maleado, entre comillas, pero con pues lleva con dos revólveres. Nosotros solo tenemos uno, que es el del derecho constitucional en su caso, y él viene pues ya con una formación muy importante para el derecho constitucional, como es la formación filosófica. Ahora le hace falta completarla también con la formación propiamente constitucional, que está en ello y avanzando a ritmo trepidante. Y de este libro, que en buena medida fue la tesis y dirigida por la profesora Encarnación, pues no voy a hacer ninguna evaluación porque estuve, de hecho, en el acto de evaluación y además ha sido luego revisado por una editorial de máximo prestigio. Lo que realmente, sin dejar de hablar ahora del profesor, me maravilla es cómo se puede hacer una tesis doctoral de algo tan amplio, con un enfoque pues tan sistemático como lo demuestra también el libro y en su día la tesis, y poder tocar tantísimos temas pues con cierto rigor, porque las tesis, como todos sabemos, cuanto más amplias, pues quien mucho abarca poco aprieta. Y además, Juli Ponce estaba hablando de conceptos muy afines como el buen gobierno, la buena administración. Podríamos ampliar al tema esencial también de la tesis, como es, como hoy en día también se define el gobierno abierto. Y con estos conceptos tan amplios ya tenemos a los politólogos para que los traten de manera indiscriminada, pero ya cuando se hace un trabajo jurídico pues se requiere una delimitación, y creo que el libro lo consigue. Les invito a todos a leerlo exhaustivamente, pero sobre todo también ver cómo encaja y enfoca y aprovecha el profesor Jorge Castellanos, sin caer en un mero análisis politológico de reflexión general, poder abordar, porque le gusta, temas de absoluta actualidad y que entrarían más en el terreno de lo politológico, como es la posverdad, como es los populismos, etcétera, etcétera, y lo sabe hilar muy bien con los temas de la tesis y hablar de temas también, que podríamos decir de lo divino y lo humano, como la gentrificación, la turistización, la despoblación o la inmigración, pero yo creo que están muy bien ubicados cada uno, y además como libro, personalmente me gusta más como libro que como tesis, porque creo que es muy recomendable este libro para poder acercarse a todos estos temas y tener una perspectiva de relativa profundidad. Del profesor Castellanos, pues aparte de que es una excelente persona, como se ha señalado, pero especialmente nos une aquí el que es un excelente profesional, y no solo para la actividad rabiante de organizar y gestionar congresos, como lo conocemos muy de cerca también, sino para, como señalaba, pues una obra ya muy amplia. Respecto del libro, aparte de lo que ya he señalado, realmente pues me voy a centrar, si acaso, en algunos de los temas que me son más
más cercanos, por suscitar quizá por si hay algún debate o alguna inquietud, tanto por el propio autor como por el propio evento. Tendremos un tiempo también para la intervención de los presentes. En este sentido, pues bueno, como decía, pues se aborda de manera muy sistemática desde el punto de vista también jurídico, legal, reglamentario. A mí me gustaría centrarme también, aunque en el libro es muy poco la atención que se presta directamente al ámbito local, porque, claro, se hace una relación de no solo la normativa española de manera exhaustiva, sino también una referencia a la normativa autonómica, y quizá pues ya la parte local pues ya uno queda absolutamente exhausto. Pero lo cierto es que la participación en el ámbito local hoy por hoy es quizá, y desde hace muchísimos años, no solo hoy, sino de una amplia trayectoria, pues quizá la más importante. Yo he tenido, a mí personalmente lo que más me interesa es el tratamiento jurídico de la regulación de la participación en el ámbito local, y lo cierto ahí tuve la suerte o la oportunidad hace 3 años de preparar un borrador, que creo que está desaparecido, de reglamento de participación para la ciudad de Valencia, y es la tercera ciudad más importante de España, y analizar exhaustivamente todos los reglamentos de participación que hay en España. Y lo cierto es que jurídicamente abordar este fenómeno pues genera muchos problemas que se abordan en el libro, como la naturaleza o no de derecho fundamental del derecho de participación, lo cual condiciona la capacidad regulatoria tanto por las normas autonómicas como por los reglamentos de participación u otras normas locales. Y lo cierto es que, al fin y al cabo, la práctica nos dice, y creo que es una virtud, el que no sea propiamente un derecho fundamental ha permitido que los municipios puedan regular con muchísima flexibilidad el fenómeno participativo y que haya enormes asimetrías regulatorias. Y el libro sí que analiza de manera más concreta pues muchas herramientas. Los reglamentos municipales normalmente pues reconocen derechos, ahí no suelen aportar demasiado, regulan la orgánica dentro del municipio, la orgánica de la participación, ahí sí que son muy importantes, y luego, y sí que se aborda en el libro, sobre todo cuando habla de los mecanismos participativos en el ámbito local, pues muchas posibilidades de participar. En este sentido, y también es llamativo en el anexo, los anexos de los libros siempre pues parece que puedan ser algo superfluos, pues tiene muchísimo interés la recepción de figuras como la iniciativa legislativa popular, al menos en el ámbito estatal. En el ámbito autonómico ha tenido bastante más éxito, y luego es muy curioso, en el anexo se reflejan las consultas formalmente que se han realizado en España. En este sentido, pues simplemente llamaría la atención de que las consultas populares que están reguladas en la Ley de Bases de Régimen Local o que están reguladas en los reglamentos de participación es una estupenda ficción en la que vivimos en España, porque no hay consultas populares que lo sean como tales, porque el Gobierno estatal, y especialmente ya en los últimos años, pero de siempre, no las autoriza, porque los plazos, los términos en los que se plantean, pues no acaban de producirse. No sé si son 40 y pico las que se han realizado, cuando la realidad, y cuando digo es una ficción, es que pues cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y es que los reglamentos municipales lo que han hecho es acudir a figuras muy similares, que no se llaman consultas populares, pero son muy parecidas, en las que participa la ciudadanía, expresa su opinión, y de esas, si de un lado no hay más de 40 en toda la historia democrática española, de la historia constitucional reciente, pues a lo mejor estaríamos hablando de pseudoconsultas populares, pues miles las que se están dando en todos los municipios de España, vestidas con otros términos y con otra formalidad. Otro de los temas, y no me voy a extender, otro de los temas muy interesantes pues sería el ver uno de los problemas de la participación en todos los ámbitos, pero se ve básicamente en el ámbito local, es algo de la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 69 o 70, no recuerdo ahora, deja muy claro. Una cosa es un proceso participativo, pero la decisión final la de adoptar el órgano competente, como no podría ser de otra forma en un Estado democrático en el que tenemos nuestros sistemas de alcaldías, concejalías, plenos, parlamentos, etcétera, etcétera. Y esta es una cuestión que no resuelve muy bien el derecho. ¿A qué hago referencia? A que los que han participado les gustaría que se les hubiera hecho caso, pero no tienen derecho a que se les haga caso. Pero jurídicamente sí que se pueden implementar, jurídica y políticamente, garantías como: si no te hacemos caso a ti que has participado, al menos te debemos una buena justificación, e incluso una justificación pública y ante la ciudadanía, diciendo que no te hemos hecho caso, pero por determinados motivos, para que al menos en el plano deliberativo se pueda resolver. No me quiero exceder porque llevo 10 minutos, nos habíamos asignado 15, pero reduciré un poquito. Más allá del ámbito de la participación local, que yo creo que sigue siendo un gran reto regular y regular mejor en España, y que las regulaciones no sean simplemente tan
como sucede en muchos ayuntamientos, tienen magníficos reglamentos de participación que jamás ponen en práctica, que han pagado en consultorías para realizar, pero luego nunca se ponen en práctica, y hay excelentes ejemplos de quienes no tienen regulada la participación, pero la ponen en práctica prácticamente día a día. Creo que eso se debe resolver también, y en la parte no solo, no es la más importante, pero en la parte normativa también evitar ficciones regulatorias. Bien, el otro tema que me voy a dedicar mucho menos tiempo es el relativo, que se aborda muchísimo y creo que muy adecuadamente en el libro, la vinculación entre la participación y el ámbito digital, abordándose fenómenos no solo del voto electrónico, que hoy por hoy pues tiene menor trascendencia, una vez ya visto pues que no iba a cambiar nuestra democracia el voto electrónico, pero sí el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciudadanía, su conexión con las redes sociales, las plataformas, y también dedica, muy conectado a ello, pues una tercera parte del libro al fenómeno que aquí denomina posverdad, pero que podríamos vincularte en muchos conceptos, los desórdenes informativos, la desinformación, las fake news, etcétera, que tantísimo daño están haciendo a nuestro sistema democrático. En este sentido, pues coordino el grupo legal del Departamento de Seguridad Nacional para hacer propuestas regulatorias sobre la desinformación, en el que desde hace unos meses estamos trabajando. Aquí simplemente señalaré algo que venimos señalando muchos expertos desde hace mucho tiempo, y es la extraordinaria dificultad que tiene regular el fenómeno. Casi se puede resumir diciendo que es casi peor el remedio que la enfermedad. Sin duda es una enfermedad del sistema democrático, estos desórdenes informativos, pero posiblemente, y las muestras comparadas se dan, que normalmente los intentos regulatorios o de control acaban pudiendo deslegitimar más todo el sistema democrático. Dicho esto, sí que se pueden hacer muchas cosas. Se puede, como ya lo ha hecho en cierta medida, el Tribunal Supremo le ha dado un primer aval, una orden que regula el procedimiento a seguir cuando se dan fenómenos desinformativos, que causó mucho revuelo. Afortunadamente esa orden no regula nada más que algunas orgánicas dentro del Estado. Hay muchos órganos que tienen cosas que hacer y que decir respecto del ámbito de la desinformación. Es muy importante regular mejor la transparencia de estos órganos, su actividad, los informes de las actividades que realicen. También hay que regular en el ámbito electoral, sí que es posible establecer algunas garantías más específicas para el fenómeno de la desinformación. Lo que pasa es que hay que seguir prácticamente en todos estos ámbitos, y concluyo, el camino marcado por la Unión Europea. Tenemos ejemplos en la Unión Europea, como el de Francia o el de Alemania, que no son ejemplos a seguir. Básicamente la respuesta debe ser común, y en ello está luchando la Comisión Europea, pero sí que es cierto que a nivel electoral tenemos más competencias los Estados, y sí que es posible al menos tener, y con ello voy concluyendo, me gustaría extenderme, pero no es el día ni el lugar. Aquí hay dos elementos a tener muy en cuenta que son muy peligrosos para la democracia, más allá que los que generan la desinformación. Uno es el Estado, que hemos visto muchísimos ejemplos mundiales denunciados en las organizaciones internacionales. Criminalizar la desinformación no es la solución, y es la excusa para criminalizar al adversario político. En segundo lugar, sí que hay posibilidades de actuar coordinadamente para detectar fenómenos de desinformación, que son, para entendernos, como ataques de hacking masivos que se pueden detectar y al menos estar prevenidos para poder detectar y, en su caso, reaccionar, pero las reacciones no pueden pasar por la eliminación masiva de contenidos sin garantías. En este sentido, el otro gran peligro no son los Estados, sino que el peligro y la solución viene por los Estados y por las plataformas. Las plataformas están muy, lo digo en primera persona porque estamos debatiendo estos temas, están muy preocupadas porque parecen las malas de la película, cuando la verdad es que están haciendo muchísimas cosas para evitar los desórdenes informativos. Lo que pasa es que no acaban de percibir que pueden poner en riesgo, que se trata de eliminar contenidos de manera masiva y sin debidas garantías de transparencia y de debido proceso, pues es contrario al sistema democrático. Me explico. Frente a las plataformas que tienen el poder enorme de actuar y aplicar sus propias normas de los contenidos en las plataformas, debe exigirse especialmente garantías de que sepamos qué están haciendo, que normalmente no lo sabemos. Sí que dicen muchas cosas, pero es que es muy difícil saber todo lo que están haciendo. Y una vez ya sepamos qué están haciendo, que haya mecanismos de reacción, porque claro, si no sabemos qué hacen, nadie va a poder reaccionar, ni criticar, ni recurrir.
y que haya mecanismos de garantía, primero ante las propias plataformas y, en segundo lugar, ante las autoridades judiciales o electorales correspondientes. Y en ese sentido, y ahora ya de verdad concluyo, en ese sentido he de señalar que hoy por hoy, en procesos electorales, las grandes plataformas han tenido casi más poder que la propia Junta Electoral para determinar qué había que hacer con con algunas de las medidas que se han puesto en juego. Pero bueno, esto eran dos temas, el ámbito legal, regulación legal del ámbito local y el ámbito digital, que me servían al hilo para hablar no de su libro, sino de los temas que más me preocupan. Pero una vez más, felicitar a Jorge Castellanos por este libro, invitarles, que seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, y felicitar a la colección por haberlo acogido. Muchísimas gracias. Dicho esto, cedo la palabra a María Jesús Pérez Galant, a quien le agradecemos especialmente haber podido asistir a esta actividad. María Jesús es directora general de Participación Ciudadana de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat. María Jesús, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a Jorge por la invitación, a todos vosotros a la mesa, a todos los que estáis aquí presentes y a todas y a aquellas personas que han colaborado de manera directa o indirecta en esta gran obra, ¿no?, que nos presentas hoy, Jorge. Pues la verdad es que es un encanto. Primero, cuando tú me dijiste si te acompañaba, por supuesto que sí, no lo dudé, y acompañarte en este momento tan importante, y luego venir aquí y tener un espacio que yo creo que es tan necesario, donde conversar y hablar de participación ciudadana. Creo que es fundamental, es imprescindible y se hace muy necesario hoy en día, tanto dentro del ámbito académico como en la política, en lo social y en lo político, ¿no? Creo que es necesario ir abriendo muchos frentes, ¿no? En primer lugar, bueno, te traigo la felicitación de toda la Dirección General de Participación, porque a Jorge hemos tenido el honor de tener una temporada allí como becario, y entonces ha sido muy fructífero, muy enriquecedor tenerte y ir generando, ¿no? Se ha generado mucho conocimiento, ¿no? Muy interesante, además. Yo lo he conocido ya en su última trayectoria, pero ha sido todo un gustazo caminar y compartir esos espacios contigo. Así que te traigo directamente de parte de todas las compañeras la felicitación por la presentación de este libro. Es un libro muy sugerente, aún me queda un poquitín que terminar, porque lo estoy leyendo de forma muy meditada. La verdad es que desde el principio, cuando lees el libro, sabes, quien conoce a Jorge, estás muy impregnado ahí en cada página y en cada reflexión que haces. Y es un libro que efectivamente, como ha dicho antes el compañero, pues abre muchas brechas muy interesantes y pone sobre la mesa varias cuestiones muy interesantes. Y en primer lugar, que se presente aquí creo que es importante, ¿no? Hay espacios en los que el conversar, como he dicho, de participación es importantísimo, ¿no? El que esté impregnado en todas las áreas y esferas de nuestra vida, en lo académico, en lo social, en lo político, la participación ya es un hecho, ¿eh? Es un hecho, además, que irá creciendo indudablemente, y creo que es fundamental. Yo no concibimos ya la política sin una mira hacia el buen gobierno, donde la participación, la transparencia, la integridad están muy presentes, ¿no? El camino es largo, es un proceso, y creo que es necesario impregnarnos en todas las esferas. Por cierto, no pierdan nunca esa parte filosófica que hablaba antes, no la pierdan nunca, porque es interesantísima el mostrarte, ¿no? Desde ahí también es importante, ¿no? Que no se me olvide, además, veo aquí a Joaquín y a Carmen, también muy agradable todo el camino que estamos haciendo con Pagoda, con la Cátedra Pagoda, y también un camino muy interesante y necesario en toda esta nueva política, digamos, nueva, ¿no? Ya no queda el decir nueva, sino en esta forma de hacer política. Yo me gusta decirlo así porque es una manera de hacer política que ya no cabe otra, ¿no? Hablas de buen gobierno democrático, creo que es interesantísimo, lo ha extendido más ese concepto el compañero Juli,
y creo que es importantísimo, ¿no?, de cara a la ciudadanía, que empiece también a sentirse, ¿no?, como parte de, si la ciudadanía, si la sociedad civil organizada o no se siente parte de las administraciones, del propio gobierno, pues tendremos que plantearnos seriamente y hacer una autocrítica de ver qué clase de democracia estamos construyendo un poco entre todas, ¿no? Es decir, hablar de participación es hablar de democracia, y hablar de democracia sin participación no estaremos hablando de democracia, estaremos hablando de otra cosa. Ya el paso de esa democracia representativa va quedando atrás y nos enfrentamos a una nueva manera de hacer y de construir entre todas una democracia mejor y mayor. Bueno, desde la Dirección General de Participación Ciudadana, tú planteas además en el libro muchas cuestiones, como decía, por cierto, es un libro donde empezamos a caminar y arranca un grupo de trabajo como uno de los retos que tenemos planteados ya para final de esta legislatura, que es impulsar y sacar adelante la nueva ley, la Ley de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Que, por cierto, creo que hoy se publicaba la resolución de la consellera, por lo que queda derogada la ley del 2015 de buen gobierno, porque empezamos ya, a partir de ahora, a crear, a construir un poco entre todas esa ley de participación ciudadana. Una ley que para nosotros es un gran desafío porque la arrancamos, la iniciamos, empezamos con un proceso participativo. Interesante, estamos ahora ahí y vamos con los tiempos muy ajustados, pero es una ley que necesitamos un poco de ciertas alianzas, de ciertas complicidades, donde no descarto y donde estáis presente el mundo académico, la parte académica tiene que estar muy presente también ahí, acompañando en esa construcción de esa nueva ley que espero que veamos antes de que acabe la legislatura, sea un hecho y sea una realidad, ¿no? Es uno de los grandes retos que nos planteamos dentro de la Dirección General de Participación, pues es la ley y otras. Bueno, la verdad es que cuando ha comentado antes en el ranking, ¿no?, cómo estábamos, cuál era la temperatura del buen gobierno dentro del gobierno valenciano, pues la verdad tengo que reconocer personalmente que no soy muy dada a pararme en estas cuestiones, que son importantes, como decíamos antes y hablábamos antes, son importantes porque la verdad te inyectan, ¿no?, de motivación a seguir, porque las limitaciones y las restricciones suelen ser muchas en todos los aspectos. Entonces, esta inyección de decir, bueno, pues parece que lo estamos haciendo bien y que todavía queda margen, efectivamente, para continuar y mejorar, pero te da, la verdad, un soplo de aire fresco que te anima a continuar por esta senda que hemos empezado, ¿no?, que se empezó con el primer Botanic. Veníamos con una historia heredada dura, difícil, que todas y todos sabemos, y era una historia, una herencia que teníamos que quitarnos de alguna manera de encima y teníamos que darle la vuelta a todo eso. Por tanto, el primer Botanic fue un énfasis, donde en las políticas fue un énfasis muy claro y muy conciso en temas de transparencia y de integridad. Y así ha sido. Hemos visto en estos 4 años cómo el tema de la transparencia en el gobierno valenciano ha ido increciendo, ha ido en mejora, y la participación era una cuestión que teníamos pendiente y que a partir de este segundo Botanic, con esta segunda legislatura, pues se pensó que lo más importante era que empezasen a caminar separados, pero de manera conjunta y siempre unidas, ¿no?, transparencia y participación. De hecho, hay 2 direcciones generales, una de transparencia, como ya bien sabéis, y otra de participación, y de hecho también se invirtió el nombre de la propia consellería. En primer lugar se puso la participación porque entendíamos desde el gobierno valenciano que la participación tenía que formar parte del eje vertebral, de la columna vertebral de todo el gobierno valenciano en sus 12 consellerías, ¿no?, en sus 12 departamentos. Y así está siendo, ¿no? Es un camino duro, es un camino apasionante, tengo que decir. Hay un equipo, tenemos una serie de alianzas, porque sin esas alianzas y esas complicidades el camino sería directamente, digo, imposible.
y necesario para poder construir, como digo, unas políticas públicas donde esté presente de la participación ciudadana, de la transparencia, de la integridad, en definitiva del buen gobierno, ¿no? Esas alianzas está tanto la Cátedra Pagoda, en este caso con la Universidad de Valencia, como con el resto de las universidades con las que tenemos colaboración muy estrecha. Tenemos unas alianzas también directamente con las entidades locales a través de las diputaciones y de los ayuntamientos. Lo has tocado antes y creo que es importante, lo has tocado tú también, el tema de las entidades locales, de la participación en el ámbito local por lo cercano y lo próximo con la ciudadanía. Hemos impulsado una sarsa de gobernanza participativa municipal, una red, un espacio colaborativo de experiencias y de gobernanza participativa, donde hay un grupo motor de 9 ayuntamientos de todo el País Valencià, donde han trabajado intensamente durante varios meses sobre qué indicadores de gobernanza participativa, como buenas prácticas de gobernanza participativa, debe de tener una entidad local, y se está trabajando y en estos momentos lo están llevando a sus diferentes plenos de gobierno municipales para poder dar a conocer esta red a todos los ayuntamientos del País Valencià y que sea una realidad en este año próximo del 2022. En esa red, todas las políticas que impulsamos desde la Dirección General la haremos conjuntamente desde esa alianza. Otro de los grandes retos que tenemos y que hemos empezado ya a trabajar es el primer plan de retorno de valencianos y valencianas que están en el exterior, algo que ya teníamos muchas ganas de empezar. Estamos organizando una mesa de expertos, un órgano de participación donde diversas voces que tienen que ver de cómo implantamos, de cómo facilitamos y de cómo ofrecemos a familias y a personas que han tenido que salir de esta tierra por una cuestión económica, han tenido que emigrar a diferentes países fuera de España, cómo podemos facilitarle el regreso, el retorno a esta tierra, que es la suya. Y en eso hemos empezado ahora y es uno de los retos que tenemos antes de finalizar la legislatura. Y otro de los grandes desafíos que estamos en una de las etapas ya finalizando es el presupuesto, los primeros presupuestos de participación ciudadana de la Generalitat Valenciana. Es un proyecto, es un gran desafío en la que nos metimos directamente desde la Dirección General, desde la Consellería de Participación, en la que se han implicado, como no, toda la Generalitat en su conjunto, desde un compromiso expreso del propio Consell, donde mostrábamos con ese compromiso la necesidad de abrir la propia Generalitat, el propio Consell, a la ciudadanía valenciana. Va más allá de lo que es gestionar una parte de los presupuestos de la Generalitat. Estamos ahora en el momento de evaluar todo el proceso y lo presentaremos próximamente antes de que finalice el año. Y ha sido pues apasionante, diría yo. También ha sido un camino difícil, porque en participación, tú también lo planteas, Jorge, en el libro, es una cuestión a debatir. Creo interesante lo que es la normativa con la participación. Si a más normativa nos garantiza mayor participación, es una cuestión de debate, es una cuestión muy interesante que tenemos que hacer, abrir estos espacios de deliberación, ¿no? donde vemos si la normativa en sí garantiza per se una participación de calidad. Es necesaria, pero cuentan más factores. En esa línea os diría en este momento que los presupuestos participativos ha podido ser una realidad, estos primeros presupuestos participativos, con un proyecto piloto. No ha sido reglamentado, puesto que convencimos, y se convenció el propio Consell, de que el pilotaje de este proyecto era necesario en cuanto que nos diese un margen de maniobra con la ciudadanía, porque era una cuestión que generaba tal incertidumbre que no sabíamos exactamente cómo se podía, ¿no?, manejar y gestionar pues la decisión de la ciudadanía, la puesta sobre la mesa de la ciudadanía sobre qué le preocupa
preocupa qué necesidades y cómo se convertía eso en unos proyectos donde la propia Generalitat estudiaría, valoraría y viese técnicamente si se podían o no asumir. Eso ha sido muy complejo de llevar a cabo, pero no, repito, no se hubiese llevado a cabo sin la complicidad y sin las alianzas que hemos establecido desde las universidades, desde la Sarsa de Gobernanza Participativa y sin el propio tejido asociativo del País Valencià. En estos momentos, ayer se presentó la Ley de Presupuesto a las Cortes Valencianas y el conseller de Hacienda hizo mención especial en cuanto a los presupuestos participativos como algo novedoso, emprendedor, innovador y sin precedentes dentro de las políticas públicas de la Generalitat Valenciana. Para nosotros es un triunfo, no se acaba porque es todo un proceso en el que ahora nos toca reglamentar con las debilidades y las fortalezas que ha mostrado este proceso, este proyecto piloto y eso nos dará pie, pues como digo, a reglamentarlo y estará dentro de la próxima ley de participación que hemos iniciado, como os he comentado. En principio, cerrar simplemente con que una de las misiones fundamentales que tenemos dentro de la Consellería, dentro de la propia Generalitat, y ya lo habéis comentado, pues es generar esos espacios de participación, esos consejos. Hablabas del Consejo de Transparencia en el que eres miembro, también tenemos el Consell de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en el que hay todo lo que es el tejido asociativo en sus diferentes sectores representados en ese Consell y una representación de todas las diferentes departamentos de la Generalitat. Es un Consell muy grande, muy amplio, en el que estamos reorganizándolo para que pueda ser más operativo y más eficiente de cara al codiseño y a que tenga una voz. Es imprescindible una voz en la gestión y en el diseño de las políticas públicas autonómicas. Es un reto que tenemos por delante, es un esfuerzo en la que tenemos que estar todos y todas muy presentes y simplemente cerrar con reiterarme en tu enhorabuena, Jorge, que es un libro, como he dicho, lo tiene el grupo de trabajo que hemos empezado ahora a trabajar en esa ley de participación ciudadana. Es un libro interesantísimo, muy analítico, muy metódico, además también en el que creo que es imprescindible. Haces el análisis que haces con las diferentes comunidades autónomas en cuanto a leyes de participación que hemos recogido y estamos analizando también para ver por dónde tenemos que ir en el diseño de esa ley. Y en el que además te invito a que estés presente también en esa mesa de trabajo, porque necesitamos referentes de primera línea para que sea una realidad antes de finalizar la legislatura. Nada más, desearte enhorabuena y para lo que necesitéis, pues nos tenéis muy cerquita de aquí, en el Paseo de la Alameda, a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, María Jesús, y doy la última palabra al autor del libro, a Jorge Castellanos. Muchísimas gracias, Lorenzo. Bueno, mi cometido en este acto tiene que tener una doble perspectiva. En primer lugar, de agradecimiento, y en segundo lugar, de presentación básicamente del trabajo. Comienzo por lo más importante, que es precisamente el agradecimiento. Obviamente este trabajo, esta proyección de toda esta investigación no es posible sin todas y cada una de las aportaciones que obviamente han redundado en la posibilidad. También ya comentaba antes María Jesús que quien me conoce ve un poco plasmado la forma de escribir. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo y en ese sentido el agradecimiento primero tiene que ser a quien va a dedicar la obra, que es a mi padre, que no puede acompañarnos lamentablemente y que en paz descanse. En ese sentido era de suyo agradecerle el libro y por tanto va dedicado a él y por extensión también, por supuesto, a mi madre, a mi hermano y a toda mi familia. No abordo la cuestión de la participación local profundamente en esta cuestión. Hay un segundo libro, no tengo tantos, y se va dedicado en ese caso a mi madre. Así que el agradecimiento de rigor es este primer paso. En segundo lugar, ya comentaba Juli en la presentación que es el producto de una tesis doctoral, así que el segundo agradecimiento tiene que ser obviamente a mi directora de tesis, a la profesora
directora del máster, iba a decir profesora Encarnación Fernández, catedrática de Filosofía del Derecho, y con ella hago extensivo también el agradecimiento a todo ese departamento de Filosofía del Derecho del que tengo un grandísimo cariño, que tengo grandes amigos también que he forjado allí y que en ningún caso reniego en ese caso de mi formación y de mis inicios en esta facultad, la Facultad de Derecho, de la cual estoy orgullosísimo también, y que agradezco todas y cada una de las enseñanzas que también se plasman en esta obra con todos los compañeros. Veo a la profesora Emilia Bea, con la que tuve la oportunidad de iniciar mi docencia universitaria, con lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento. Y también al Departamento de Derecho Constitucional, en este caso tenemos al director del departamento, pero hago extensivo también a todos los compañeros. Comentaba Juli la recensión que se ha publicado la compañera de la Universidad de Córdoba y que va a otro camino también. En este caso, nada me puede hacer sentir más orgulloso que por parte de la catedrática Remedios Sánchez Ferriz, que ha tenido la deferencia de leer mi trabajo, analizarlo y además presentar esa recensión, con lo cual le agradezco también especialmente el cariño personal y profesional en ese sentido para consideración de mi trabajo. Y por supuesto al profesor Lorenzo Cotino, que sin que probablemente yo no habría acabado en este departamento, el punto de enlace junto por supuestísimo a Joaquín Martín Cubas. Nótese también la influencia de Pagoda en cuanto a su dirección. Estoy agradecidísimo a todas las posibilidades y todas las oportunidades de proyectar esos conocimientos, esos trabajos, tanto a la Consellería como en esa materialización con la cátedra dirigida, la parte de participación por Carmen Montalbá y la parte de transparencia por Joaquín Martín Cubas. Y como decía, con todos esos aprendizajes que también se plasma, esos aprendizajes por parte del profesor Lorenzo Cotino, con esa faceta o ese interés por la cuestión digital, por la cuestión de la inteligencia artificial, obviamente sin haberte conocido a ti difícilmente me habría abocado en esas investigaciones. Por supuesto, agradeciendo a Marcial Pons, en este caso representado por el profesor Juli Ponce, al que, además de una admiración profesional por ser uno de los referentes en el ámbito del derecho administrativo, catedrático en la Universidad de Barcelona, pues también el trato personal ha sido desde el primer momento siempre excelente y considero que debe ser también reconocido y agradecido enormemente esa consideración, aparte de sus muy agradables y muy buenas palabras sobre mi trabajo, los cuales agradezco públicamente. Creo que es de recibo iniciar mi interlocución en este caso con estos agradecimientos a todos los amigos, a todos los compañeros que me han ayudado en este proceso y sin el cual no habría materializado este libro, así que muchísimas gracias. La segunda parte de la intervención, un poquito más académica, ya tiene que ver con básicamente cuál es el enfoque del libro, cuáles son las intenciones que se plantean con este libro. Cuando se indica en el primer capítulo, ya lo subrayaba el profesor Ponce, que la participación es el corazón de la democracia, es parte de esa cuestión desde un convencimiento real y también de una plasmación lógica de la propia etimología de la palabra. Sin el poder de los ciudadanos y la capacidad de participar en esas decisiones, difícilmente se puede materializar en un entorno democrático y mucho menos en una sociedad como la actual, en la que las posibilidades de acceso a información y las posibilidades de participar también se van a ver multiplicadas. ¿Cuál es la reflexión inicial, además, en ese paso con la profesora Encarnación Fernández, que nos abocaba a investigar esta cuestión? Y era que todas esas posibilidades participativas, que toda esa capacidad de acceder a información debía plasmarse en una participación ciudadana responsable. Para que fuera efectivamente responsable, debíamos, al menos la pretensión era esa, agotar el concepto, agotar qué posibilidades tenían afección directa con la participación. Desde el punto de vista de un estudio en la Facultad de Derecho, obviamente, es obligado iniciar la andadura por un aspecto regulatorio, por una cuestión normativa. Así que comenzábamos esa andadura precisamente para tratar de agotar en una tarea inabarcable e imposible de realizar por la propia naturaleza de la normativa que se va reciclando permanentemente, pero se trataba de poner el foco en un momento concreto desde un punto de vista normativo. De ahí que se trata de hacer un enfoque global, descendiendo desde tratados internacionales, la Constitución española y cada una de las autonomías, cuál es el enfoque normativo que se produce sobre esta cuestión de la participación. Luego la cuestión local ya se desarrollaría en otro trabajo, pero también cabía dejarla apuntada. Eso obviamente ya es un trabajo en sí mismo que se trata de hacer con toda la exhaustividad que requería un trabajo investigador, de mi juicio, o al menos esa era mi pretensión, serio y profundo, de manera que había que agotar esa cuestión desde un punto de vista normativo. Pero si estamos reflexionando sobre la participación ciudadana y sus efectos en el buen gobierno democrático, como se plantea en el propio título, había que relacionarlo también con las cuestiones de nuestra propia sociedad actual. Es decir, cómo se plasmaba desde un entorno democrático esa participación ciudadana responsable en base a la información proporcionada y en base a la normativa también existente. Y para ello, obviamente, había que observar la realidad.
qué elementos podían facilitar o qué elementos podían dificultar esa participación ciudadana, y por tanto era el segundo paso a investigar y el segundo paso a profundizar sobre estas materias. Cuando hablamos de los obstáculos, pues ya lo ha apuntado el profesor Poncio, obviamente la corrupción, el desapego de la ciudadanía, la apatía política eran unos elementos a subrayar, determinar cuáles eran sus causas y también analizarlas, tratar de conceptualizar. Siempre el enfoque desde ese punto de vista académico era tratar de agotar la materia conceptualmente y luego ya poder humildemente añadir alguna leve reflexión. Creo que en estos inicios o en este periodo investigador inicial ya tendré tiempo, si me es posible más adelante, de enfatizar más en aspectos orientadores de algún tipo de cuestión, sino que creo que la posición del académico joven es sobre todo analizar la realidad y la aportación tiene que ser humilde y puntual. En ese caso, los obstáculos obviamente aparecen, como ya lo he subrayado, y profundizaba también en la cuestión de los populismos como un elemento perverso en la que aparentemente se proyecta una mayor participación de los ciudadanos, pero los efectos reales son más bien contradictorios en ese sentido. Por tanto, se trataba de una cierta ficción que había que también desmenuzar y tratar humildemente de proyectar en esta materia. Pero tampoco cabía dar solo una perspectiva negativa, ni agotar la cuestión desde un punto de vista de la obstaculización del desarrollo democrático, de las posibilidades participativas. Por tanto, había que trazar conexiones y entablar líneas conjuntas con otros elementos clave, que ya apuntadas también por el profesor Juli Ponce, respecto de este nuevo avance, este nuevo cambio de los tiempos que también implicaba el buen gobierno, la aplicación de metodologías o cuestiones aparejadas a la transparencia, todas ellas obviamente yendo de la mano de la participación. Si bien entendemos que la participación, y en ese juego a veces entro de manera perversa con mis alumnos cuando les hago la tarea ficticia de si tuvieran que elegir solo de los derechos fundamentales sobre los que tuvieran que elegir, quedarse con uno, obviamente trato de orientar un poquito el debate para que acaben entendiendo que el de participación política precisamente irradia a todos los demás. Difícilmente podríamos tener reconocida la libertad de expresión si no tuviéramos la capacidad de participar en las decisiones públicas para que se proteja precisamente la libertad de expresión. Obviando obviamente el de la vida, el resto de derechos fundamentales tienen una conexión directa por su propia protección por la participación ciudadana, de manera que esa figura retórica de que es el corazón de la democrática no solo es una figura retórica, sino que efectivamente ese corazón que late en la democracia, que es la participación, si deja de latir difícilmente puede irradiar, en ese caso, sangre al resto de derechos fundamentales. Ese es el segundo de los elementos sobre los que había que tener cierta observancia y que había que analizar. Pero precisamente esa cuestión se podía entrelazar también con un prisma actual de la sociedad. Por un punto de vista relacionado y, como ya he dicho, heredero también de los aprendizajes con el profesor Cotino, de qué influencia tiene esta era digital ya apuntada en el título respecto de la participación de los ciudadanos en los ámbitos políticos. Al analizar esta cuestión, obviamente, desarrollamos las nuevas tecnologías, qué afección tienen respecto de los derechos relacionados con la participación, y entramos ya también a analizar, aunque sea de manera superficial, la incidencia de la inteligencia artificial en todos esos procesos. Cada vez se van superponiendo más trabajos relativos a la inteligencia artificial y la proyección que tiene en muy diversos ámbitos del derecho y también de la propia democracia, pero bueno, en esos inicios no había tantas cuestiones, sobre todo en español, y se trataba también de ir aportando cuestiones o reflexiones en torno a cómo afecta a la democracia, a la participación de los ciudadanos, esos elementos de inteligencia artificial que pueden modular o introducir ciertos sesgos respecto de condicionantes políticos en nuestro actuar social digital, básicamente, que es como se ve en esta órbita o en esta cuestión el mundo en el que estamos en este momento. Es decir, tenemos una clara proyección social, personal, que ha sido así siempre, y tenemos una segunda proyección claramente abocada al mundo digital y que también tiene una influencia determinante en los ámbitos democráticos. De hecho, gran parte del tiempo del día probablemente, sobre todo los más jóvenes, lo pasen más en ese mundo digital que en el mundo real y social, así que hay que tener también en cuenta esta cuestión y se analiza humildemente en esta obra. Y no soslayando esta cuestión digital y esta cuestión de la influencia de las nuevas tecnologías, también había que tener una reflexión sobre cómo operaban en el día a día de la participación ciudadana o en la afección ciudadana respecto de la participación política, unos elementos que obviamente también eran de rabiosa actualidad, lo siguen siendo y que tienen una incidencia directa en los ámbitos democráticos. El elemento que focalizaba, y a lo mejor era el término que concentraba un poquito más todas esas cuestiones, es la posverdad.
la capacidad de transmitir ciertas informaciones, abocando más a la cuestión de los sentimientos que a la cuestión de materialmente de los hechos y las repercusiones políticas que podía tener todas estas circunstancias. Ahí se trata de analizar esta cuestión, qué afección política tiene esta tergiversación o esta tergiversación de los hechos o esta falta de importancia sobre los hechos efectivamente que se producen, sino qué emociones produce o qué consecuencias puede producir en el sujeto que recibe esa información. Abocado a ello, pues también me vi un poco en situación de plantear qué otros elementos ya como cierre del trabajo, desde un prisma jurídico, pero también de cierta manera politológico, y recojo el guante del profesor Lorenzo Cotino por mi doble formación en ese sentido, al tener ambas licenciaturas y tener cierta y humildemente reconocida por ese paso académico conocimiento sobre ambas materias, pues analizar también esa cuestión politológica con cuestiones como cómo afecta la gentrificación, esa separación de los núcleos centrales de ciertas poblaciones de las personas que viven tradicionalmente en ellas y por tanto cómo se va destruyendo ese tejido asociativo, ese tejido social en determinados ámbitos. La turistización, una ramificación también de esta cuestión que también afecta de manera directa o que trato de apuntar. Y por supuesto la cuestión de la despoblación rural, la cuestión del vaciamiento de los pueblos, el agolpamiento en ciudades masificadas, impersonales realmente, en la que la posibilidad de entablar relaciones de persona a persona y en ramificaciones participativas y democráticas se diluyen en el día a día de los ciudadanos, también con su vivir en una ciudad totalmente impersonal y con falta de elementos de identificación personal y real de los ciudadanos, que sí que aparecen tradicionalmente en los ámbitos más reducidos o más locales, precisamente, como ya apuntaba el profesor Lorenzo Cotino, donde efectivamente la participación tiene unas mayores posibilidades por esas alcance de tener una mayor incidencia o al menos un mayor reconocimiento en las decisiones finales de la cuestión política, auspiciadas en ese sentido por la propia participación de los ciudadanos. Yo creo que con eso hago un análisis escueto, pero espero que transmita la idea central del trabajo que quiero transmitir y, por supuesto, redundar en lo más significativo de mi intervención, que es el agradecimiento a todos los presentes, por supuesto, y a todo el apoyo que he recibido para poder plasmar esta obra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No me gustaría acabar el acto sin abrir un turno de palabra por si cualquiera de las personas que han tenido ocasión de asistir pues quieren intervenir de alguna manera. Si no es el caso, pues de nuevo muchísimas gracias por su presencia y felicidades por el libro. Buenos días. ¿Sí? Para, por si acaso me faltaba la memoria. Lo que más yo conozco el libro, lo conozco bastante bien, me sumo a todas las felicitaciones y creo que como tesis ya fue una muy buena tesis y ahí ha quedado reflejado. Pero lo que más me ha llamado la atención, porque de alguna manera pues conozco los conceptos que todos ustedes han utilizado, comenzando con Julie, me ha llamado la atención de las experiencias que parece que está comenzando y algunas ya adelantadas, la Generalitat, alguna referencia que has hecho a la participación financiera o presupuestos. Presupuestaria. Y eso me ha recordado, ahora no sé si no, ahora ya lo he encontrado, eso me ha recordado que en España nunca oigo hablar en este tipo, y otra ventaja que tiene la presentación del libro de Jorge es que es una pena que tengamos que hacer la presentación, bueno, es una alegría, pero quiero decir que para hablar de estas cuestiones o de cualesquiera otras, pues que deberíamos hacerlo con una cierta asiduidad, pero como la universidad pues nos lleva a uña a caballo, que es lo más contrario al pensamiento sereno y a todas esas cosas, en fin, contradicciones de la vida, no solemos hablar de esto. Y siempre que he oído este tipo de discusiones,
en España nunca he oído hablar de Porto Alegre. En cambio, en Francia, en Italia, es un referente, ¿no? Es un referente. No me atreví a hacerte la pregunta porque, claro, habría que yo primero tendría que haber tenido tiempo y no lo he tenido, de ver cuál es, pues, el empuje y si hay una ideología muy concreta, porque cuando hay una ideología muy marcada, a mí personalmente ya no me sirve para lo que creo que debo hacer, ¿no? Que es estudiar. Pero, y en este caso de Porto Alegre es curioso porque en algunas ciudades europeas sí que se intenta y se toma como modelo esta experiencia, ¿no? Llamémoslo experiencia. Y técnicamente me llama mucho la atención porque si vamos a nuestra Constitución o a algunas de nuestro entorno, lo que, por ejemplo, en iniciativa popular legislativa se descarta es la cuestión financiera, la cuestión presupuestaria. Y si vas al tema del referéndum abrogativo italiano, pues lo mismo. Podemos pedir que se derogue esto, aquello y lo de más allá, pero eso no, ¿no? Y entonces, claro, al oírte hablar a ti, digo, oye, eso hay que estudiarlo bien. Sí. Aparte de que pueda haber una cuestión técnica de tipo constitucional, pero, vamos, si conocéis la experiencia, pues sí. Yo me alegro mucho, pero la verdad que en España no he oído nunca este tipo de fenómeno al que creo que se debe atender para ver también cuáles han sido los resultados de la experiencia, porque esto no es de ayer, esto no es nacido ayer, ¿no? Y bueno, solo eso, discúlpame porque... No. Solo, ¿te parece poco? Quiero decir, comparto completamente lo que acabas de decir, ese caballo que dices, también en el mundo político, ni te tuteo como me has tuteado si quieres, en el mundo político ni te cuento, o sea, y además es que has dado en la clave, hablar estos espacios tan necesarios para debatir y deliberar, y construir, imaginar y crear masa crítica también sobre la participación requiere un sosiego que no tenemos, ¿no? Pero fíjate que ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido con los presupuestos participativos, que nos ha generado una incertidumbre tan grande que eso ha sido una de las grandes reticencias o limitaciones o miedos, le llamaría yo así, tal cual, dentro de lo que es el ámbito político, a sacar adelante este proyecto. Es un proyecto, ha sido un desafío grandísimo, pero un desafío desde dentro y desde fuera y a la hora de construir, digamos, ese puente, ¿vale? Desde dentro me refiero, desde dentro de la Generalitat, ¿no? Ver en el pensamiento... Es que tú tienes que pensar que eso es como el techo de una casa. Claro. Ese es el punto más difícil, más... Entonces, necesariamente, sin que antes no se consolide un poco esa cultura política de la que andamos tan escasitos todos... Claro. Yo veo que es peligroso, vamos, no digo... Era un riesgo que corríamos, pero es un poquito peligroso, sí. Porque, en fin, porque es que la pela es la pela, Julie. Es que el peligro y el riesgo era que se desmoronase todo. Por eso. Claro. Entonces a mí lo que me da miedo es que se hagan esa serie de planteamientos, sí. Y que por eso digo que habría que estudiar bien, claro. Porque ha habido alguna ciudad europea que siempre tendiendo a Porto Alegre. Porto Alegre es, yo qué sé, pues como la vi, no, la vi ya dejamos la Quiero decir que es como la máxima
Y a mí, cuando vamos por máximos, siendo que nuestros pies democráticos son tan de barro, eso es lo que te quiero decir, me da miedo. Mira, llevo mucho tiempo en lo social y en lo político y en lo académico, compaginando esas vidas y esas diferentes miradas. Esto no ha sido algo que nos hemos lanzado. Yo también soy terapeuta familiar y siempre digo que para lanzarse a un abismo primero tienes que saber que no te vas a estrellar o tener casi todo para no estrellarte. O si consigues cómo utilizar determinadas otras manos y otras gentes para que no te termines estrellando. Es así, es un poco un mantra que yo llevo. Esto no ha sido así al libre albedrío, ha sido muy estudiado, muy meditado. Hemos tenido que afrontar muchísimas reticencias, muchos miedos, tanto dentro como fuera, más dentro que fuera diría, y los miedos de dentro me han sorprendido algunas cosas, ¿no? Porque teníamos dos frentes, la parte técnica de personal funcionario, que sin ellos no hubiésemos podido hacer esa gestión, ese proceso, y la parte política de decisión también, ¿no? Y me ha sorprendido porque en esto de la participación, y lo comentaba antes, está la normativa, pero si no hay una toma de conciencia, difícilmente podemos garantizar una buena participación. Porto Alegre, como otro tipo de experiencias muy interesantes que se llevan en el ámbito local y dentro de España, tampoco hay que irnos demasiado lejos. Dentro de España, sí, pero aquí dentro de España, dentro de lo local, en diversos ayuntamientos, te diría que pequeñitos y más grandes, hay experiencias transformadoras interesantísimas, porque de lo que se trataba en principio era impulsar estos presupuestos como una manera de medir en temperatura, digamos, cómo de democracia y de democracia estábamos ejerciendo dentro del gobierno valenciano, cómo de cercanía teníamos a ese tejido asociativo, si lo teníamos lo suficientemente fuerte y crítico para formar parte de esta experiencia, y estamos en pleno proceso de evaluación. Para nosotros el gran reto fue con Hacienda. Precisamente has hecho el touché, ¿no? Desde el principio. Ha sido con Hacienda, porque teníamos clarísimo que este proceso, si no era de la mano de Hacienda, no íbamos a poder impulsarlo, no íbamos a poder hacerlo. Y lo que le pedíamos a Hacienda llegamos a un consenso de 125 millones de la bolsa de Hacienda y que no fuese dirigido 125 millones a disposición de la ciudadanía en general y que la ciudad... Esto se dice así muy rápido, pero esto tiene como para una jornada entera, para poder hablar. Pero como inicio eran 125 millones que poníamos a disposición de toda la ciudadanía valenciana sin ninguna dirección concreta. Es decir, ¿qué necesidades tenéis? ¿Cuál es el relato de vuestras necesidades y vuestra problemática por territorio? Porque teníamos muy en cuenta la territorialidad. El país valenciano es muy largo y el norte no tiene nada que ver con el sur, el interior con la costa tampoco tiene que ver, en función de vuestro territorio, de vuestra identidad territorial, y demandarnos hacia dónde dirigimos esos 125 millones. La experiencia es interesantísima. Te invito, como invito al resto, a que podáis entrar en el portal GVA Participa. Ahí vamos subiendo todo, han salido las propuestas, son 96 propuestas que la ciudadanía en general ha presentado a la Generalitat, y hay un compromiso, por eso para nosotros que ayer el conseller Soler saliese a decir que dentro de las cuentas de la ley de presupuestos de la Generalitat están contemplados los 96 proyectos de 100, no llega a 102 millones, no hemos conseguido llegar hasta los 125, y además están blindados por parte del SCOR, de los grupos políticos del Consell, blindados en el sentido de que no hay enmiendas en ese sentido, ¿no? Porque es una demanda, es una voz de la ciudadanía que nos ha puesto y nosotros nos comprometemos a llevarlo a cabo. Tiene muchas debilidades,
han habido fortalezas, muchas debilidades que ahora plantearemos en el reglamento. Y que es el inicio de un gran camino muy interesante. No sé exactamente, gracias, no sé de ideología a qué te refieres, pero te puedo decir un dato. No ha habido siglas ni banderas a la hora de colaborar y de hacer que este proyecto fuese una realidad. Y con eso te quiero decir que el gobierno valenciano, sí, lo sé, pero es interesante saberlo. El gobierno valenciano es un gobierno de mestizaje y ha sido una apuesta interesante, y yo creo que de cara a que sea referente en otro tipo, es la política que nos viene y que tenemos que consolidar, de mestizaje en cuanto a diferentes miradas políticas dentro de cada departamento. Eso es lo interesante del gobierno de este Botànic, ¿vale? Y no había siglas ni bandera. Aquí ha colaborado la persona que se lo cree. Oye, enhorabuena, lo dejo ahí. A la Generalitat. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acabaré señalando casi una anécdota. El Foro de Portalegre pues, fue en su día un referente, porque han pasado casi 20 años. Yo en el año 2006, en una publicación, y habían pasado solo 3 o 4 años del Foro de Portalegre, yo siempre he repetido que se habla más de participación que gente que participa, que sigue siendo un lastre importante para la participación entendida en este sentido. Y en aquella publicación, pues como dato objetivo, señalaba que había más citas doctrinales del Foro de Portalegre, artículos científicos que llevaban el título Participación y Portalegre solo en español o portugués, que personas habían participado en el Foro de Portalegre. Dicho esto, diría que, como ya se ha señalado, en el ámbito de las consultas y presupuestos participativos hay ya muchísima experimentación. Se dice que los experimentos mejor con gaseosa, pero bueno, más que con gaseosa, pues ya son 130 millones para experimentar, que creo que no es poco. Yo simplemente quería comentar esa anécdota y quizá una precisión. El dinero es el dinero, pero lo que hay es consultas o presupuestos participativos que afectan al gasto, pero no a las normas lo que nuestra Constitución o el Estatuto limita es la participación popular, que las iniciativas que puedan repercutir en la legislación presupuestaria. Y eso sigue blindado y bien blindado, a mi juicio. Pero nada, muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia.